¿Cuántos de ustedes saben que Cristo regresa por su iglesia? ¿Cuántos saben que Cristo está vivo? ¿Cuántos saben que Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cuántos saben que, les voy a decir las malas noticias, todos los que estamos aquí no vamos a salir vivos de este lugar? Ya no dijeron amén. Ya todo, amén, nadie va a salir vivo, amén. Vivimos en un tiempo que no nos gusta hablar de nuestra propia finalidad. No nos gusta siquiera entablar una conversación donde hablemos de la muerte o hablemos de que un día la vida se va a acabar. Que este mundo y todo lo que conocemos, lo que es normal para nosotros, lo que muchas veces lo damos por hecho, puede dejar de existir inmediatamente. La Biblia nos promete muchísimas cosas, pero no nos promete un día más en esta tierra. Y vivimos como si nunca fuéramos a morir, y muchas veces morimos como si nunca hubiéramos vivido. ¿Por qué? Llegamos en un tiempo, llegamos en una etapa en nuestra vida donde nos damos cuenta, especialmente ya que voy avanzando en años. Y no sé si se acuerda usted, ¿cuántos tenían? Me imagino que 8 o 10 años. Y decían, quiero tener 15. Y luego, quiero tener 18. Y quiero tener 21, ¿verdad? Y luego ya después de los 21 como que, ok, ya. Como que empieza a agarrar vuelo la cosa, ¿no? Y conforme va uno madurando y creciendo, y va uno tomando perspectiva y haciendo, me imagino, haciendo un inventario de nuestra vida, podemos llegar a dos conclusiones, y la psicología nos habla de esto. Eric Erickson nos menciona que en la última etapa de la vida, en la edad avanzada, llegamos a lo que le llaman la integración del ego o la desesperación. La integración del ego es cuando estamos viendo y contemplando la vida. He vivido una buena vida, he tenido una buena vida. ¿Qué puedo hacer para dejar un legado para las próximas generaciones? Uno ya está listo para lo que sigue, ¿verdad? Y lo podemos ver de un punto de vista secular. Pero también llega un momento donde está el otro lado opuesto, que es la desesperación. ¿Qué hice con mi vida? Quisiera tener más tiempo, quisiera tener más años, si solamente hubiera hecho esto, hubiera hecho más de esto o menos de esto, o pasado más tiempo con la familia, o pasado menos tiempo en el trabajo. Porque, por si no sabe usted, en el trabajo nos reemplazan. Muchas veces va a salir el anuncio de la posición antes de que salga su esquela. ¿Quién lo reemplaza a usted en su familia? Para su familia usted es indispensable. Entonces tenemos que tomar todo eso en consideración. No nos gusta hablar de esas cosas. No nos gusta hablar. Y cuando llega y tenemos una pérdida, y ahorita con esto de la pandemia, ha habido pérdidas. No estoy hablando nada más financieras, no estoy hablando nada más empresariales, estoy hablando pérdidas de seres queridos. Y todo el que ha pasado por una pérdida sabe qué tan doloroso esto es y el hueco que eso queda en nuestro corazón. Quiero hablarles de eso hoy, mis hermanos. Quiero hablarles de esa impermanencia de la vida. Pero quiero decirles que como cristianos no podemos sufrir, no podemos lamentarnos como el resto de la gente que no conoce a Cristo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Voy a leerles de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Empezaron el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La carta a los tesalonicenses es una de las cartas más antiguas, de las primeras cartas que tenemos arqueológicamente que escribió Pablo a la iglesia en Tesaloniki. Era un pueblito, era un lugar muy importante, una aldea, una ciudad muy importante en el mundo griego. Y les estaba hablando a los griegos, les estaba hablando de varios temas, les estaba hablando de la esperanza, les estaba hablando de una vida santa, de vivir una vida santa, apartada de las costumbres que tenían los griegos. Los griegos eran muy promiscuos, eran muy permisivos en muchas cosas, y les dice, apártense de esa vida, tienen que tener una vida santificada. Le está hablando de los sufrimientos que van a encarar, porque está diciendo Jesús pasó por muchos sufrimientos. Jesús, y como
pasó sufrimiento en manos de sus propios hermanos, de los mismos judíos. Vemos lo que le pasa a Jesús. Y está diciendo, los mismos personas, los cristianos en Tesaloniki estaban viviendo también una vida muy difícil, porque no solamente los mismos griegos, hermanos, familias, lo estaban persiguiendo, sino también los propios judíos y los romanos estaban también persiguiendo la iglesia. Y les habla de tener esa santidad, de vivir una vida santa, pero también les empieza a hablar de una esperanza. Una esperanza. Y aquí vemos algo que nos da, es una joya, yo digo, que nos deja aquí Pablo, porque nos da un resumen tremendo de lo que debemos de esperar usted y yo como seguidores de Cristo, como hijos de Dios vivo. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y esto es la palabra del Señor. Espíritu del Dios vivo, pido que guíes esta mañana mis palabras, Señor Padre, que no sea simple y sencillo reflejo y regurgitación del estudio y del conocimiento, sino que sea una palabra de poder del Espíritu Santo para fortalecer a tu pueblo, para darnos perspectiva, para darnos esperanza, Señor Padre, para saber que no podemos entristecernos como lo hace el resto del mundo que no tiene esperanza. Hágase tu voluntad aquí entre nosotros, Señor Padre, en tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aquí estamos viendo algo que toca Pablo, porque obviamente estas familias estaban siendo perseguidas. Muchos de los mismos miembros de las familias, de los hijos, los padres, estaban siendo arrestados, y muchos de ellos los mataban, los torturaban y los mataban simple y sencillamente por creer en Cristo. Vemos esa persecución que verdaderamente es algo completamente ajeno a la iglesia en Estados Unidos, a la iglesia aquí en América. No conocemos ese nivel de persecución. Nos quejamos porque la gente dice cosas de los cristianos, porque la gente se burla de los cristianos, porque nos hacen burla en los medios sociales o en diferentes lugares así. Pero la verdad no vemos este nivel de persecución, no lo hemos visto, no lo hemos vivido casi en 300 años, ¿verdad? Pero esto es algo real y creo que es nada más una pauta de lo que viene. No le quiero dar las malas noticias, pero la palabra dice que vienen cosas muy fuertes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? Tenemos que tener esa esperanza. Y entonces vemos aquí esa bendita esperanza. Vemos que lo primero que nos dice Pablo, dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Está haciendo una diferencia, Pablo. Está haciendo una diferencia. Dice: si nosotros, quiero que conozcan algo, que sepan lo que va a pasar con aquellos que ya murieron. Y es muy difícil para nosotros entenderlo, porque nosotros podemos verlo de un punto de vista meramente terrenal, y pues lo que pase después de la vida, pues no podemos medirlo, no podemos verlo, no podemos palparlo, no sabemos qué va a pasar. Es difícil imaginarnos qué va a pasar, y muchas personas dicen: bueno, pues el cielo y el infierno y eso y otro, y creo que hasta cierto punto hemos devaluado y minimizado el verdadero peso de las palabras de lo que nos está diciendo aquí Pablo, de lo que es la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad?
¿En la presencia de Dios o apartados de la presencia de Dios? Entonces, hay personas que me dicen, no, pues no sabemos si eso es cierto o no es cierto. Dios no existe, el diablo no existe, todas esas cosas. He tenido esas conversaciones con muchas personas. Y me dicen, bueno, es que verdaderamente, o inclusive no, pues no hay nada, nada más uno se hace energía y se hace parte de la energía del universo. Y esto es lo que me han platicado también. Entonces, pues, en un lado tenemos de que Dios existe el cielo y el infierno, o no pasa nada. Y todo lo que tenemos es nada más lo que existe aquí en esta vida. Les digo, bueno, vamos a verlo de un punto de vista matemático, porque las matemáticas son muy exactas, ¿verdad? Estamos hablando de probabilidades 50%, 50%, ¿verdad? 50 y 50, si es que nos vamos a eso, si nos vamos a un punto de vista racional, ¿verdad? 50%. Ok. ¿Qué tal si yo vivo una vida según lo que dice la palabra de Dios y yo me muero y no hay nada? No hay nada después. ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? Nada. Pero vamos a ver la otra opción. ¿Qué tal si yo vivo como quiero, me muero y luego el cielo y el infierno son reales? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, nada más viéndolo por ese ángulo, entonces ya como que cambia la perspectiva un poquito. Son preguntas muy importantes, ¿verdad? Son preguntas muy importantes. Pero mire lo que dice aquí. No podemos nosotros, los que conocemos a Cristo, le está hablando a los cristianos, le está hablando a los miembros de la iglesia de Tesalónica y le está diciendo, quiero que ustedes no sepan lo que va a pasar y aparte que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza de qué? La persona se murió. La persona ya no está con nosotros. Nada me va a quitar el dolor, nada me va a quitar ese vacío, nada me va a quitar que me falte esa persona, que extraño a esa persona. ¿Verdad? Tienes que mi sobrino va a ser pastor. Ella está predicando aquí, ¿verdad? Pero vemos eso de que no. Es difícil imaginar lo que va a pasar. Muy difícil. Entonces vemos aquí lo que dice la palabra. Es que no podemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Porque entonces nosotros, por definición, tenemos esperanza. Si usted conoce a Cristo, si usted sirve a Cristo, hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De vida eterna. Pero vamos a barajearla más despacio. Porque Jesús hace mucho de esto contraste, comparación y contraste entre nosotros debemos de ser así, no debemos de ser así. Los que creen en mí deben de ser así, no como. Inclusive cuando les habla al pueblo de Dios, les dice, sean así, no sean así. Mateo capítulo 6 dice esto, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Les aseguro que han obtenido toda su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que la gente los apruebe, le den su palmadita en la espalda, que la gente los acepte. Porque, es que es tan santo, es que es tan religioso, es que es tan esto. Esto lo está haciendo ya más bien por show, ¿verdad? Está hablando de los fariseos, porque los fariseos eran todo de show. Pero muchas veces los cristianos hacemos las cosas por show. No sé quién, se me quedaron calladitos, Señor, pero bueno. Ahí se los dejo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas veces nos pasamos de hipócritas nosotros también. Dice, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, miren lo que dice, no hablen solo por hablar. O otra traducción dice, no utilicen muchas vanas repeticiones o mucha palabrería pensando que Dios los va a escuchar de esa manera. Miren lo que dice, ponga atención. No hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, los que no tienen relación con Dios. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, y luego que dice, porque su Padre
sabe lo que ustedes necesitan. ¿Cuándo? Antes de que ustedes se lo pidan. No estén repitiendo una y otra vez lo mismo y lo mismo, a ver si le cae el 20 a Dios y por fin me va a escuchar y me va a entender. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? No usen mucha palabrería como los gentiles, como aquellos que no tienen relación conmigo, porque ¿saben qué? Ya sé. Señor, es que me está pasando. Ya sé lo que te está pasando. Es más, yo sabía que te iba a pasar antes de que te pasara. Yo sabía antes de que estabas consciente de que te iba a pasar. Es lo que les he dicho. Imagínense la futilidad de querer explicarle nuestro problema a Dios y Él ya sabe todas las cosas. ¿Sí? Es algo tremendo. Dios no nos va a escuchar por nuestra palabrería. Nada más podemos platicar con Él como nuestro Padre y Él ya sabe lo que necesitamos. Mucha gente entonces me pregunta, entonces ¿para qué sirve la oración? ¿Para qué estoy pidiéndole a Dios si Dios ya sabe lo que necesito? Porque ¿a quién le afecta si Dios contesta o no contesta? Cuando nosotros le pedimos a Dios y Él contesta y Él responde y Él nos bendice, ¿a quién le beneficia eso? A mí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con mi fe? Empieza a crecer. ¿Le beneficia a Dios? Pues le beneficia en el aspecto de que ve que nosotros crecemos en nuestra fe. Pero dice, no sean como esos gentiles, no sean hipócritas, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Debemos de ser diferentes, mis hermanos. Juan 11 nos da algo tremendo aquí. Algo que nos enseña, y creo que ya he platicado bastante de eso, pero quiero conectarlo porque creo que esto está bastante conectado con en este texto. Vemos aquí Jesús practicando esto que está diciendo aquí Pablo. Jesús tenía un amigo muy querido, ¿okay? Se llamaba Lázaro. Había un hombre enfermo, Juan 11:1, llamado Lázaro. Era de Betania. Betania es una aldea que estaba al otro lado del valle de Kidrón, que era diré como a 1 kilómetro del muro de Jerusalén. Del pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Quiero que lo lean conmigo. ¿Esta enfermedad qué? No terminará en muerte, sino que es en la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. No terminará en muerte, porque Dios va a hacer algo. Dios va a enseñar algo por medio de esto. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Jesús amaba a Marta y a su hermano Lázaro, a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. No se apuró, no dejó lo que estaba haciendo, se quedó ahí todavía 2 días más. Y es lo difícil de entender aquí. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace un poco los judíos intentaron aprenderte y todavía quieres volver para allá. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Ves lo que nos pasó la vez pasada? Nos querían apedrear, nos querían arrestar, nos querían matar. ¿A qué vamos a regresar para allá? Luego dice algo tremendo aquí Jesús. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. ¿Cuántos saben que no estaba hablando de la luz del día? Estaba hablando de la revelación de Dios, el conocimiento de Dios. Ese conocimiento es omnisciencia sobrenatural de Dios. Ustedes andan en lo oscuro porque no saben lo que va a pasar. Yo soy omnisciente, yo sí sé lo que va a pasar. Así es que ténganme confianza. ¿Sí? Por eso dice, los que andan en la oscuridad se tropiezan porque no tienen luz. Pero dice, yo no ando en la oscuridad.
Yo conozco todas las cosas. Yo sé todas las trampas que hay. Yo sé todas las dificultades y todas las barreras que están queriendo ponerme. Pero ¿saben qué? Yo soy el Hijo de Dios. Amén. Y luego, dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Y voy a... ¿Por qué no dijo está muerto? Estaba muerto. Nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme. Deme la definición de dormir. Lo que hago en la iglesia cuando se tarda mucho el pastor. No se crea. Y si lo hace, espero que le dé un calambre o algo así, ¿verdad? De esos de aquí en los chamorros. Ok, no se me duerma. Nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. Cuando nos dormimos, nos levantamos, ¿verdad? Unos batallamos un poquito más que otros. Pero el dormir es un periodo de descanso, de inactividad, que termina. Es un periodo, es un lapso que dura solo un tiempo, que se acaba, que comienza y se termina. Y luego ya nos despertamos de nuevo. Nuestro amigo Lázaro se durmió, está dormido, y voy a levantarlo. ¿Quién le dijo eso a Jesús? No le mandaron ningún mensajero para decirle: Jesús, tu amigo estimado Lázaro ya falleció. Nadie le tuvo que decir, ¿verdad? Porque dice la palabra, él ya conoce las cosas. Señor, respondieron sus discípulos: si duerme, es que va a recuperarse. Qué padre, ya se está durmiendo, significa que está descansando, está mejorando, ¿verdad? Qué buena onda. Y Jesús les responde con el emoji del monito así, ¿verdad? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Por eso les dijo claramente, para que crean, dice, pero vamos a verlo. Ahí les clarifica inmediatamente que dice: Lázaro está ¿qué? Muerto. Pero ¿qué acaba de decir hace rato? ¿Esto no terminará en qué? Y Lázaro está muerto. Ay, Jesús, pues yo sé que eres todo, pero pues como que ya te contradeciste, ¿no? Dijiste que no iba a terminar y ya se murió. Dijiste que esto no iba a pasar y ya pasó. La palabra clave es que no terminar en muerte. Todas las personas que no creen en la eternidad, que no creen en la resurrección de los muertos, se van a enfocar en que dijo que no se iba a morir, sí se murió. Ahí se contradijo. Entonces ya vamos a tirar todo porque ya hubo esa contradicción ahí. Me imagino que los pobres, nosotros ya tenemos la habilidad de poder leerlo y esto ya está en historia, ya está documentado. Los discípulos estaban todos sacados de onda, como dicen. O sea, no, como que baja el cero y no contiene. No te entiendo, Jesús. Dijiste que no iba a terminar en muerte y ya se murió. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. O sea, tenía miedo de regresar a lo que le iban a hacer ahí en Jerusalén. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, Jesús? ¿Dónde estaba mi salvación? ¿Dónde estaba mi esperanza? ¿Dónde estabas, Jesús? Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Muchas veces he conocido tantas personas que en medio de su dolor empiezan a tener dudas e inclusive hasta resentimiento contra Dios. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido.
Muchos han visto en las noticias cuando pasa una tragedia natural o hecha por un hombre, la gente luego empieza a preguntar, ¿dónde estaba Dios en esto? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo es que Dios dejó que esto sucediera? ¿Verdad? La misma pregunta que vemos aquí de Marta. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Mira lo que dice Jesús. Tu hermano resucitará. Le dijo Jesús. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Pero ¿cuántos han estado en una situación de crisis que han perdido a alguien y las palabras bonitas como que se suenan huecas? Sí, pues se escucha muy bonito, está muy bonito, pero la cosa es que la realidad es que mi hermano está muerto. Sí, dices que va a resucitar y pues es como dicen, ¿verdad? Como un curita en una herida muy profunda. Eso no me llena, eso verdaderamente no me da la respuesta que necesito, que estoy buscando. No debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Porque lo que dice después aquí Pablo, después de decirle que no debemos de entristecernos así, nos empieza a respaldar un argumento y empieza a darnos hechos. Dice esto Pablo. Tesalonicenses 4:14 empieza a hablar de esta resurrección. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Voy a preguntarles. ¿Cuántos creen? Levante su mano. Ok, y si no cree, qué bueno que está aquí. Ahorita lo evangelizamos. Ok. Si usted cree que Jesús murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, mire lo que nos dice Pablo. Porque pasó eso, porque eso sucedió, entonces ¿qué va a pasar? Va a resucitar Él, todos los que están unidos con Él. Amén. Eso es un hecho. Primera de Corintios 15, Pablo dice que Jesús, después de haber resucitado y haberse estado apareciendo a los discípulos y haber estado comiendo con ellos, y se le apareció a estos y se le apareció al otro, y finalmente se me apareció a mí fuera de tiempo. Es lo que dice Pablo. Dice, y ascendió al cielo delante de más de 500 personas. Muchos de ellos aún viven. ¿Qué les está diciendo Pablo? Si no me creen, vayan a preguntarles. Hay testigos que vieron esto. Hay testigos que estaban seguros, que vieron a Jesús, que estuvieron interactuando con Jesús resucitado. No me creen, vayan a preguntarles. Si les querían callar la boca a los cristianos, qué mejor momento para decir eso no es cierto. Pero no podían. ¿Por qué? Porque la evidencia estaba demasiado fuerte. Más de 500 testigos vieron a Jesús levantarse. ¿No me cree? Vaya y lea 1 Corintios 15. Jesús, aún así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Romanos 8:5. Miren lo que dice aquí Pablo. Pablo está hablando de esa relación con Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Acuérdense, en la carta a los de Tesalonicenses, a los tesalonicenses, está hablando de vivir una vida de santidad, ¿verdad? De nosotros unirnos con Cristo tenemos que llevar una vida de santidad. Ahí es donde batallamos. He ahí el meollo. Porque muchas veces decimos nos unimos a Cristo y vivimos como queremos. No se puede así. No es tan fácil. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que someternos a Dios. Obedecerle a Él. Dice, el que me ama obedece mis mandamientos, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Por eso, ¿qué pasó? Por eso nuestros hermanos ahorita aquí en el bautismo, en el bautizo, se enterró el hombre antiguo y salió el hombre nuevo. Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es, ¿verdad? Lo viejo se ha ido, lo nuevo aquí está. Estamos haciendo esta proclamación pública
para decir, de hoy en adelante voy a vivir para Cristo. Y lo estoy tomando a ustedes, a todos nosotros, como testigos de que mi vida va a cambiar. Pero muchas veces es muy fácil esconderse. Entonces quiero hacer énfasis en la santidad de la vida que en Cristo, para poder tener esto también. Tenemos que estar unidos a Él. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza, de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Vida, Zoe, vida eterna, vida tal y como la hizo Dios desde el principio. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios y pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, tenemos que dejar muchas cosas atrás. Si vamos a morir con Cristo y vamos a estar unidos a Él, hay ciertas cosas que tenemos que desechar. Y es muy fácil pensar en otra persona. Esta persona tiene que hacer esto. No. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Verdad? Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. ¿Ve la conclusión que llega Pablo? Cuando nosotros vivimos en el Espíritu y estamos llenos del Espíritu Santo, y el momento que usted y yo recibimos a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Dios en toda su magnitud, en toda su gloria, habita dentro de nosotros. Nuestro cuerpo se hace su templo. Y luego dice, ese mismo Espíritu nos va a llevar, ese mismo Espíritu que vive dentro de nosotros, el que nos va a levantar de entre los muertos, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, también nos va a levantar a nosotros. Luego dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. En el griego es la palabra sarx, carne, según la carne, según nuestra naturaleza pecaminosa. Como dicen muchos, la naturaleza humana, con todas sus necesidades y debilidades, de muchas veces hacer las cosas que están en contra de lo que pide Dios. ¿Cuántos saben que lo que nos pide Dios es muy difícil de hacer? Es muy fácil en teoría. Es muy fácil comprender lo que está bien y lo que está mal. Es muy fácil. Nadie tiene que decirme lo que está bien y lo que está mal. Pero hacer lo que está bien, simple y sencillamente porque es lo que pide Dios de nosotros, lo que exige Dios de nosotros, ahí es donde batallamos un poquito. Porque muchas veces nos gana la carne. Hay esa batalla en estas dos. Pero ¿qué va a pasar? Tenemos que fortalecer las cosas del Espíritu. Estaba platicando con unos pacientes míos, y ya tengo esta plática muchas veces con ellos, personas que padecen de ansiedad. Les digo, el problema de una persona con ansiedad es que constantemente están anticipando algo malo que va a pasar. Va a pasar esto, y luego ¿y qué tal si pasa eso? Y si pasa esto, va a pasar esto, y luego va a pasar esto, y luego va a pasar esto, y luego al final me voy a morir y todo va a estar horrible. Y les empieza constantemente anticipando algo malo, algo dificultoso, algo difícil, algo que les va a afectar. Eso es la ansiedad, así está constantemente, la mente está a 1000 por hora. Y una de las cosas que les enseño a mis pacientes es aprender a no alimentar esos pensamientos. Aprender a enfocarte aquí. Ponte a orar, enfócate en este momento. Enfócate donde no estés alimentando eso. La tentación va a estar ahí para alimentarlo. De la misma manera le digo que debemos de alimentar el espíritu y no la carne, mis hermanos. La tentación ahí va a estar. Esa atracción al pecado que nos va a querer jalar, que nos va a querer arrastrar, tenemos que aprender a tener la disciplina de darle la espalda a eso y obedecer al Espíritu. ¿Qué dice Jesús? El que me ama obedece mis mandamientos. Me encantó lo que dijo el pastor Humberto
Hay una diferencia de creer en Cristo y otra cosa, es que ser cristiano y creer en Cristo. Porque podemos decir, oh sí, yo creo en Cristo, pero no le hago caso. ¿Verdad? Inclusive puedo decir, yo soy cristiano y no le hago caso. Y ahí es donde tenemos que ver qué está pasando aquí adentro. Pero ese espíritu es el mismo que nos va a levantar, es el mismo que nos va a dar esa vida eterna. Luego vemos aquí, regresamos a este lugar donde está Jesús con Lázaro, hablando de esa resurrección. Juan 11:21, vemos aquí lo que es esa conversación ahora con Marta. Por cierto, se encuentra primero con Marta y le dice Marta, si hubieras estado aquí esto no hubiera sucedido. Después se encuentra con María, ¿y sabe lo que le dice María? Lo mismo. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Como que esa naturaleza humana que inmediatamente cuando las cosas no salen según como nosotros queremos que salgamos, empezamos a cuestionar el motivo de Dios y si Dios existe y por qué me está haciendo Dios esto y aquello. Empezamos a cuestionar. Vemos aquí, otra vez está platicando con Marta. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y yo sé que resucitará en la resurrección. En el día final, respondió Marta. En otras palabras, pues sí, ya sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que dice la palabra, yo sé lo que dice, yo sé que un día va a resucitar, pero, o sea, tomándolo muy a la ligera, o sea, como diciendo, sí, pero lo que estoy escuchando que está diciendo Marta es que sí, son palabras muy bonitas, pero necesito ahorita algo. ¿Cómo vas a hacer que esas palabras que se escuchan huecas, cómo vas a llenarlas? ¿Cómo vas a solidificarlas? Claro que no dice eso, creo que eso es lo que está detrás de lo que está queriendo decir aquí. Pero miren lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Qué cosa tan tremenda acaba de decir aquí Jesús. Está hablando de cosas que lógicamente no podemos entender. ¿Cuántos saben que nuestra amalgamación de neuronas que tenemos, que le llamamos cerebro, no puede comprender la grandeza y la lógica de Dios? Es difícil para nosotros poder entender la grandeza de Dios. No podemos comprenderla, pero podemos confiarla. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice Jesús. Le pregunta directamente, la confronta. ¿Tú crees esto? Más adelante está en el lugar donde estaba enterrado este hombre. Y en ese entonces se hallaban las tumbas con unas piedras grandísimas de varias toneladas, aproximadamente 2 toneladas. De Jesús, quiten la piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal. Pues lleva 4 días ahí, imagínense, 4 días ya de difunto dentro de esta tumba en un clima muy similar al de Laredo. No la abras porque ya para ahorita ya huele mal, ya está descompuesto. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba enfocada ella? Mi hermano ya se murió. Ya se acabó. Tu cuerpo se está descomponiendo. No quiero ver lo que salga de ahí. No solamente está muerto, vamos a ver el cuerpo ya pues descompuesto. Se les había olvidado con quién estaban hablando y quién estaba ordenando esto. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Le recuerda lo que le dijo? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó su vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije
por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Él está dormido y voy a levantarlo para que vean la gloria de Dios. La razón por la que fue a levantarlo fue para demostrarles a la gente, a darle una forma tangible, decirles, la vida eterna es real. Yo tengo la autoridad y el poder de levantar a los muertos. Dicho esto, gritó con fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Ya les he platicado la historia de que Lázaro vivió 40 años más. Se tuvo que ir de Jerusalén porque lo querían matar, porque después vieron que lo levantó Jesús, se enojaron, ya no le iban a hacer caso a los judíos, y dijeron vamos a matarlo a Jesús y también a Lázaro otra vez. Vieron que no funcionó la primera vez, pero bueno, lo querían matar de nuevo. Salió huyendo de ahí, se fue a Chipre y se hizo el obispo de Chipre y está enterrado en la iglesia, que está ahí, la iglesia de San Lázaro, en la capital Lárnaca. En el siglo IX encontraron una tumba debajo del santuario en la iglesia y dice, aquí está Lázaro, hijo de Jesús, muerto 2 veces. Murió a los 80 años. Vivió más tiempo. Y ahí está, la tumba ahí está, si no me creen. Hay evidencia. Hay evidencia. Jesús vino y demostró, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces estamos viendo que Jesús está hablando de que todos, que no debemos de entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, porque saben que sí tenemos esperanza. Ya tenemos la promesa de Jesús. Tenemos la promesa de Él. Él fue a la cruz y recibió todo eso que vimos en la película del ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, ¿verdad? De Mel Gibson. La Pasión de Cristo. Pero eso no es ni la tercera parte de lo que le hicieron. ¿Y todo eso para qué? Para pagar su pecado, mi pecado. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que por sus llagas hemos sido sanados. Y cuando está en la cruz, ¿qué es lo que dice? Tetelestai. Consumado es. Todo está pagado. Ya pagamos el saldo. De algo que se debía ya se pagó. Ahora el pecado de la humanidad ha sido pagado. Se rasgó el velo, se los platiqué hace unas semanas. Y ahora tenemos el regalo de la vida eterna para todos aquellos que creamos y nos sometamos a Cristo. Amén. Déjenme hablarles de esa vida eterna, porque esto es lo que sigue y esto es con lo que concluye aquí Pablo. Fue con lo que empecé. ¿Cuántos saben que Jesús va a regresar? Jesús va a regresar. Yo crecí en la iglesia católica y en la iglesia católica nos hicieron memorizarnos el credo, ¿verdad? El credo de Nicea dice, creo en un Señor, Padre, ya no me acuerdo, ya se me olvidó, ¿verdad? Pero dice que Él vendrá, de pronto vendrá para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces estamos viendo aquí ese credo. Por cierto, ese credo no nada más es de los católicos, siempre ha sido de la iglesia. Los cristianos también, es el mismo credo que seguimos nosotros. Y Él va a regresar y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Vivos y muertos. ¿Quiénes son los vivos y quiénes son los muertos? Si usted pone atención a la palabra de Dios, todos aquellos que mueren en unión con Cristo no se les dice muertos, se les dice están dormidos. Los que están muertos son los que murieron en su pecado y nunca se acercaron a Dios o se rehusaron a acercarse a Dios. ¿Sí? Esos son los que están muertos. Miren, 1 Tesalonicenses 4:15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor. En otras palabras, si llega mañana, y aquí estamos todavía, estamos vivos todavía,
De ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y allí estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Llegará del cielo con voz de mando, con la trompeta de arcángel, ¿verdad lo que está diciendo? Déjenme darles un poquito de detalle aquí, porque esto es algo cultural, que muchas veces no podemos perder ese detallito. ¿Cuántos de ustedes saben que servimos a un Dios muy detallista? Extremadamente detallista. En una boda judía, lo que hacían, se comprometían, se hacía el contrato, o sea, lo que iban a aportar por la novia, el intercambio que iba a haber, y se hace como un contrato. Y entonces se lo presentaban a la novia, y la novia decidía si estaba de acuerdo con estos términos. Y al ella estar de acuerdo, entonces ella servía una copa, tomaba ella y se la pasaba al que iba a ser su esposo, y él tomaba. De ese momento estaban ya casados, comprometidos, y ella ya no iba a vivir como vivía antes, porque ahora se va a dedicar a su esposo. Su esposo se va a ir a la casa de su padre a hacer una adición, añadirle el lugar donde va a vivir ahora él con su familia. ¿Sí? Entonces él se va y prepara un lugar para traer a su esposa, a su novia. Y ahí es donde van a comenzar esta vida nueva. El padre, siendo el que tenía más experiencia, que ya había construido su propia casa, empieza a hacer la inspección de la nueva construcción, y cuando le dice, ok, está listo, ve por tu novia. Y dice que entonces él se va con sus amigos, y generalmente llegaban, lo ponían para llegar en la noche, era la tradición que tenían los judíos. Y llegaba el novio y empezaban a sonar trompetas. Imagínense los mariachis cuando llegan, ¿verdad? Empezaban a sonar trompetas. Y esa era la señal para la novia, para tomar sus cosas, y ya había llegado su novio por ella. Y salía y se subía en el burrito con él, y se iban a su nuevo hogar y empezaban su nueva vida. Y era donde consumaban el matrimonio. ¿Sí? Nuestro Señor, en la última cena, se toman la copa, ¿verdad? Ellos dicen, esta copa no la voy a tomar hasta que esté el reino de los cielos. Dice, mire lo que dice en Juan capítulo 14. A ver si ven, empiezan a ver paralelismos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuese así, ya se los hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocen, conocen también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Jesús está diciendo algo que dice, ¿voy a dónde? Voy a preparar un lugar para ustedes. ¿En dónde? En la casa de mi Padre. Se va a ir y va a regresar. Y dice, ¿cómo va a anunciar su llegada? Con la trompeta, como cuando ¿quién llegaba? El novio llegaba por su novia, que somos nosotros, la iglesia. ¿Cuándo va a llegar? ¿Qué es lo que dice Jesús? Nadie sabe, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. ¿Quién le decía al Hijo? Ya está lista tu casa, ya ve por tu novia.
Nadie sabe sino el Padre. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Estemos listos. Estemos preparados, porque cuando menos pensemos, va a regresar por su iglesia. Y cuando Él regrese por su iglesia, ¿qué va a pasar? Todos aquellos que ya murieron en Cristo, que están dormidos en Cristo, ¿qué va a pasar? Se van a levantar, van a resucitar. Y todos aquellos que estemos aún vivos aquí, vamos a ser arrebatados. Es lo que le llaman el rapto, ¿verdad?, de la iglesia. El levantamiento de la iglesia. Nos dice Juan, cuando Dios le revela en el libro de Apocalipsis, al final de este libro, siempre me gusta. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado que quieren ver un partido, verdad? Está hablando nuestro hermano, nuestro pastor Humberto acerca de un partido, ¿verdad? Está viendo un partido y ahora tenemos la tecnología de que pues, nos lo perdemos porque sabes que voy a ir a la iglesia y me voy a perder el partido, por eso voy a ir a la iglesia y lo voy a grabar, ¿verdad? Sí, qué bueno que así pasara, ¿verdad? Pero ahora podemos grabar las cosas, ¿verdad? Y no hemos visto el partido y no queríamos hablar con nadie porque no nos queremos que les digan qué pasó, quién ganó ni nada, ¿verdad? Entonces llegamos, pero si alguien ya nos dice o vimos en el internet, ganó tu equipo favorito, dice, pues ya ganaron, qué padre. Pero luego vamos a ver el partido, pues ya sabemos quién ganó, ¿verdad? Y aunque se vea que ya están en la final y todavía no, a lo mejor pues tienen que meter un gol, ya sabemos que van a ganar, parece que va perdiendo la cosa, pero pues ya sé que va a ganar, así es que no, ¿para qué me preocupo tanto? ¿Sí? ¿Cuántos les gustan los spoilers? No me imagino que a nadie le gustan los spoilers, pero les voy a dar un spoiler, discúlpenme. El libro de Apocalipsis es el spoiler. Apocalipsis 21:1 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. En el próximo capítulo dice esto, en el último capítulo de Apocalipsis dice esto: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que se lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para poder entrar a las puertas de la ciudad. Pero fuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. ¿Ven lo que hizo aquí Dios? En Génesis vemos lo que sucede en el jardín. Vemos la caída del hombre. Y había dos árboles en el centro del jardín: el árbol de vida y luego el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que hace el hombre? Va y come del árbol del bien y el mal, dándole la espalda a Dios y condenándose a la muerte eterna, condenándose a estar apartado de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para concluir hoy. Apartarse de Dios. Jesús se va a la cruz, paga por nuestro pecado, nos deja su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo ahora nos va a dar vida eterna. Y cuando regresamos de nuevo a lo que Él preparó para nosotros, a ese hogar enseguida en la casa de su Padre, a esa morada que tiene para nosotros, esa morada celestial, ¿qué es lo que está? Ya no está el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque ya es obsoleto. Lo que vemos ahí todavía es el árbol de la vida. Y ahora tenemos acceso a estar con Él para siempre. Déjeme leer esto último para concluir. 1 Corintios 15. Por cierto, aquí Pablo habla de algo tan esencial y tan central para el cristianismo. Dice que si la resurrección de Cristo no fuera cierta, entonces le deberíamos de dar lástima a la gente,
porque entonces el perdón de los pecados no es real. Moriríamos en nuestro pecado y dice que seríamos dignos de lástima. Y eso es lo que ha pasado. El enemigo, de cierta manera u otra, ha hecho que la gente se duerma, que la gente se le olvide la significancia y la importancia de la resurrección y la realidad de la resurrección. Nada más escuchamos las palabras bonitas, pero no vemos la solidez que hay detrás de ellas. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en este misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, al abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No podemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Espero haber expuesto un caso claro de que tenemos esperanza en Cristo, que ese espíritu que vive en nosotros es el mismo espíritu que lo levantó Él de entre los muertos. Y así vamos a pasar décadas, 1 década, 2 décadas, 8 décadas con este vacío en la carne, porque nos falta esta persona. Pero ¿cómo comparamos esas 8 décadas con toda una eternidad en esa reunificación? Amén. Jesús hace este ejemplo, que en este mundo vamos a sufrir, va a haber sufrimientos, va a haber dificultades, y lo utiliza como una mujer que está a punto de dar a luz. ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Cómo les fue el día del parto? Yo sé que son un poquito exageradas, pero no se crean. Pero lo que dice es que a pesar de ese dolor, ¿qué pasa en el momento que les entregan a su bebé? ¿Qué pasó con todo ese sufrimiento? Es una transformación. Se te olvida, se desvanece, porque todo ese sufrimiento, de repente vemos esto y todo se desvanece. Ahora estamos enfocados en esta nueva vida. Eso que le quita el sueño en las noches, ese problema, esa dificultad, ese dolor, esa falta de esto, falta del otro, mis hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, se va a desvanecer, porque ahí empieza la eternidad. El Señor ya nos dio la entrada, ya abrió la puerta para usted y para mí, por lo que hizo en la cruz. Ahora solamente tenemos que seguirlo. Amén. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Amén. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Sepan que para sus seres queridos que están durmiendo en Cristo, esa vida eterna es real. Para nosotros esa vida eterna es real. Para nuestros hijos esa vida eterna es real.